¿Han notado que algunas apps y servicios únicamente nos dejan utilizar fotos cuadradas, ya sea para subirlas como post o para colocarlo como nuestro avatar? Y resulta ser que a veces queremos elegir una foto que es más bien alargada y tenemos que utilizar apps externas para poder realizar el recorte adecuado y transformarlo en una aplicación cuadrada. Resulta ser que es muy fácil hacer eso con Canvas y JavaScript, así que no necesitamos una app, necesitamos solo algunas líneas de código de JavaScript para poder hacer eso. Pero bueno, vamos a aprender a hacerlo ahora, ¿no? Vamos a crear aquí un nuevo archivo que se va a llamar index.html. Vamos a colocar el actor principal, que es un canvas. En este caso lo voy a hacer cuadrado, pero lo voy a hacer un poco más grande solo para que podamos verlo mejor. Y de nuevo, tiene que ser cuadrado porque ese es, bueno, el chiste de este efecto. Voy a colocarle aquí un pequeño borde nada más para que sepamos dónde está nuestro canvas, que básicamente es este cuadrado acá. Ahora, la parte interesante funciona en JavaScript y son unas 10 líneas de código, ¿no? Primero, tenemos que obtener un contexto, que es a través del cual nosotros podemos hacer modificaciones al lienzo, dibujar imágenes, líneas, texto, lo que nosotros queramos. Para eso primero necesitamos obtener el elemento canvas, que en este caso está con el ID canvas, así que este string de acá tiene que coincidir con el de acá. Sobre el resultado de este objeto, que es un objeto de canvas, tenemos que obtener el contexto en este particular ejemplo 2D, porque bueno, solo vamos a trabajar con 2D. El contexto de 3D es muy complejo, pero bueno, sirve para hacer animaciones y para dibujar cosas en 3D. Ahora lo que necesitamos es nuestra imagen. Para eso tendríamos que tener la imagen en la misma carpeta en la que nosotros estamos desarrollando el proyecto. Aquí yo ya moví mi imagen, si se dan cuenta ya está como parte de mi proyecto. Y lo que tenemos que hacer es primero cargarla para después poder dibujarla en el lienzo. Para poder manejar y manipular una imagen desde JavaScript necesitamos una instancia nueva de la clase image, que es un objeto imagen. Sobre ese image podemos definir una ruta en la que tiene que descargar la imagen que va a pertenecer a este objeto. Esta imagen se carga de manera asíncrona porque normalmente algunas tomarán más tiempo que otras dependiendo naturalmente del tamaño de la imagen. Entonces, para que nosotros podamos ejecutar código cuando la imagen termine de cargarse, tenemos que asignar una función a la propiedad onload de ese mismo objeto. Aquí adentro la imagen va a estar representada por el objeto this, que de nuevo contiene toda la información de la imagen que nosotros indicamos que se cargará. De hecho, vamos a imprimirla para que puedan verla. Vamos a regresar acá y vamos a ver que aquí está la imagen que tenemos. Por ahí tenía una service worker de otro byte, que por cierto se los recomiendo mucho. Está en el canal de YouTube. Entonces aquí está nuestra imagen. Ahora lo que necesitamos es pintarla en el lienzo. Pintarla es muy fácil ahora que tenemos el contexto. Solo necesitamos mandar a llamar el método drawImage, al que como primer argumento debemos pasar la imagen. Recuerda, dentro de esta función está representada por this, así que eso es lo que necesitamos pasar. Como segundo y tercer argumento necesitamos pasarle las coordenadas en las que tiene que comenzar a dibujar. Coloquemos 0 y 0 para ver qué es lo que sucede. Ahí está ya mi imagen, solo que naturalmente solo se ve una parte de mí y el hecho de que sea cuadrada está arruinando un poquito todo el panorama de la imagen y todo el ancho de la imagen. Lo que vamos a hacer es recortarla. Para recortarla podemos, o para más bien redimensionarla o escalarla, podemos utilizar los argumentos 4 y 5 del objeto drawImage, que establecen el tamaño de la imagen. Por ejemplo, vamos a jugar con un 300 y 200 y vamos a ver cómo efectivamente la dibujó con estas dimensiones, 300 de ancho y 200 de alto, y además incluso la estiró. Aquí nosotros podemos pasar los argumentos que nosotros queramos. Para que no perdamos la escala de la imagen, porque algunas imágenes son mucho más anchas con respecto de la altura que otras, algunas son casi cuadradas, pero le faltan algunos píxeles ahí de altura o de anchura. Para poder conservar esa imagen vamos a obtener la escala.
La escala la vamos a obtener de dividir la altura entre la anchura. También lo podríamos hacer al revés, pero bueno, por ahora lo vamos a hacer así. Esta escala nos va a servir para saber con qué altura tenemos que dibujar la imagen. Para la anchura vamos a obtener el ancho total del canvas. Eso significa que voy a necesitar que cambiemos un poquito nuestro código de acá para que el canvas lo guardemos en una nueva variable y la podamos utilizar para obtener el ancho del lienzo mismo, que en este caso son 600 píxeles. Entonces aquí pasamos el ancho y aquí pasamos la altura del canvas multiplicado por la escala que obtuvimos hace un momento. Y eso nos va a dar la imagen perfectamente dibujada sin que haya sido estirada, pero utilizando las dimensiones del canvas. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que veamos cómo nuestro código se adapta a eso sin importarlo. Ahí está. Volvió a escalarlo de manera apropiada. Ahora lo que quiero hacer es, como la mayoría de lo que hacen las apps, es centrar esto aquí. Entonces va a ser muy fácil. Voy a traerme esto de acá y lo voy a almacenar en una variable que se va a llamar altura. Y para conocer la coordenada Y, que es la que tengo que mover para poder dibujar un poquito más abajo esta imagen, es decir, justo en el centro, vamos a, voy a colocarlo aquí con LED, vamos a dividir la altura total del canvas entre 2. Y normalmente en un plano cartesiano tradicional tendríamos que aquí sumar la altura de la imagen final ya escalada entre 2. Pero resulta ser, para aquellos que no saben, que la coordenada en Y del canvas de JavaScript está invertida. Así que aquí en lugar de una suma vamos a tener que hacer una resta. Aquí se nos olvidó pasar H, que es el nuevo cálculo. Y aquí vamos a pasar Y, que es donde tendría que dibujarlo. Ahí está. De nuevo, ¿qué pasa si hacemos una suma? Seguro no se ve. Ahí está. Entonces lo que necesitamos es una resta. Y ahí lo tenemos justo recordado. Tengo un byte adicional a este que vamos a ver en otro tema, en el que vamos a agregar ese otro efecto que en lugar de agregarle blanco arriba y abajo, le agrega la misma imagen pero agrandada y desenfocada. Eso también lo podemos hacer con Canvas, pero lo veremos más en otro tutorial, ya que es otras cosas las que son necesarias para hacer ese efecto. Ahora, ya que tienes esto, puedes agarrar y guardar tu imagen acá. Ahí la voy a guardar. Y este es el resultado. Bueno, si se dan cuenta, aquí me la guardó como un PNG sin el fondo. Si quisiéramos guardarlo con un fondo blanco, sería muy sencillo. Solo tenemos que dibujar un rectángulo que empiece en 0 y que tenga el ancho y el alto del canvas. Vamos a ver. Este lo tenemos que dibujar antes de la imagen. Perdón, aquí es fill rect antes de la imagen y ahí está. Ok, ahí está el cuadrado. Lo voy a volver a traer aquí afuera porque estaba bien aquí afuera, solo teníamos un error. Era fill rect, no draw rect. Y si queremos cambiar el color a blanco, tendríamos que cambiar la propiedad fill style a white. Y ahí ya lo tenemos en blanco. Vamos a volverla a guardar. Noten cómo esta ya me la guardó con ese fondo blanco y ya la pueden utilizar en alguna aplicación que les pida únicamente imágenes cuadradas. Nos vemos en otro byte. Espero que te haya gustado. A mí me pareció algo muy interesante. Nos vemos en el que sigue.